Los secretos siniestros de la medicina vikinga. ¿Sabías que los vikingos realizaban cirugías cerebrales hace más de 1000 años? Pero eso no es lo más perturbador. Imagina despertar en el siglo IX con una herida de batalla mortal. No hay hospitales, no hay anestesia, solo un curandero vikingo con herramientas primitivas y métodos que te harían temblar. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Estos bárbaros del norte tenían una tasa de supervivencia en cirugías que superaba a los médicos más prestigiosos de Constantinopla y Bagdad. En 2019, arqueólogos descubrieron en Dinamarca el esqueleto de un guerrero vikingo que había sobrevivido a 6 cirugías diferentes, incluyendo la amputación de una pierna y la extracción quirúrgica de puntas de flecha del pecho. Vivió 15 años después de su última operación. Hoy descubriremos las prácticas médicas más escalofriantes de una civilización que dominó Europa durante siglos, y por qué sus métodos primitivos salvaban más vidas que la medicina civilizada de su época. Pregunta importante. Pero aquí está la pregunta que cambiará tu perspectiva para siempre: ¿era realmente primitiva la medicina vikinga, o poseían conocimientos médicos que rivalizaban con civilizaciones más avanzadas? Para responder esto, necesitas conocer la historia de Ragnar el curandero, un Læknar vikingo del siglo X cuyas técnicas médicas eran tan avanzadas que los propios monjes cristianos lo buscaban en secreto para tratar a sus hermanos moribundos. La respuesta te sorprenderá tanto como los métodos que usaban para salvar vidas, o para terminar con ellas cuando la curación era imposible. El arsenal médico de los guerreros del norte. Los curanderos vikingos, conocidos como Læknar, no eran simples chamanes. Cada uno poseía un arsenal médico que habría impresionado a cualquier médico bizantino. Instrumentos quirúrgicos forjados en hierro de Noruega. Cuchillos de diferentes tamaños, algunos tan finos como los bisturíes modernos. Tenazas especializadas para extraer flechas, con dientes cerrados para agarrar puntas sueltas. Agujas de hueso de oso y marfil de morsa para suturas que duraban semanas. Cauterizadores de bronce que se calentaban hasta el rojo vivo. Sierras de hueso para amputaciones de emergencia. Pero lo más impresionante era su kit de trepanación, brocas de acero con mangos de madera que podían perforar un cráneo en menos de 10 minutos. ¿Te imaginas una cirugía sin anestesia con estas herramientas, sabiendo que tu vida dependía de la precisión de manos que también empuñaban hachas de guerra? Los secretos del Tempel vikingo. Los Læknar templaban sus instrumentos en orina fermentada y sangre de lobo, un proceso que, sin saberlo, creaba una aleación más resistente y con propiedades antimicrobianas primitivas. El arte macabro de la cirugía de guerra. Los vikingos desarrollaron técnicas quirúrgicas por pura necesidad de supervivencia. Sus guerreros regresaban con heridas que habrían matado a cualquier otro hombre medieval. La prueba de la cebolla, medicina o sentencia de muerte. Cuando un guerrero llegaba con heridas abdominales, el curandero aplicaba la famosa prueba de la cebolla. Le daban de beber una mezcla de cebolla machacada, ajo y cerveza fermentada. Luego esperaban. Si después de 1 hora el olor salía por la herida, significaba que los intestinos estaban perforados y la muerte era inevitable. Pero aquí viene la parte que te erizará la piel: el curandero no abandonaba al guerrero a su suerte. El blot médico, cuando la muerte era la única medicina. En estos casos, se realizaba el blot médico, un ritual donde la muerte se consideraba la única medicina verdadera. El curandero aplicaba una poción de adormidera y hongos alucinógenos que sumergía al guerrero en visiones del Valhalla mientras su espíritu partía en paz. No era crueldad, era compasión vikinga. En una época donde no existían los cuidados paliativos, ¿era esto medicina o asesinato piadoso? Casos documentados de supervivencia imposible. En 2003, arqueólogos encontraron en Suecia los restos de una mujer vikinga que había sobrevivido a una herida de espada que le atravesó el abdomen. Las marcas óseas mostraban que el corte seccionó músculos abdominales, pero una sutura primitiva con tendones de reno había mantenido sus órganos en su lugar el tiempo suficiente para sanar. Vivió al menos 20 años después de la herida. Tuvo 3 hijos más y murió de muerte natural a los 60 años. Los secretos de las runas curativas. Los vikingos creían firmemente que ciertas runas tenían poder sanador literal. Pero no era simple superstición, era psicología médica aplicada 1000 años antes de que existiera el término. Las runas del poder curativo. Algís,
para protección contra infecciones, grabada en amuletos de ámbar. Urus, para dar fuerza vital al enfermo, tatuada con tinta de carbón. Inguas, para acelerar la cicatrización, tallada en madera de fresno sagrado. Bercana, para partos difíciles, bordada en tejidos que envolvían a las embarazadas. Lagus, para limpiar heridas infectadas, grabada en recipientes de agua bendita. La práctica más extrema, runas en la piel. Pero la práctica más siniestra era tallar runas directamente en la piel del paciente con cuchillos rituales. Creaban heridas controladas que debían sanar junto con la enfermedad original, en un proceso que combinaba acupuntura primitiva con placebo psicológico. El curandero Erik Ironhand, mencionado en las sagas islandesas, era famoso por tallar la runa Teiguas en el pecho de guerreros cobardes, creando una herida en forma de lanza que debía sanar antes que ellos pudieran volver al combate. ¿Superstición primitiva o protopsicoterapia vikinga que realmente funcionaba? Las pociones de la muerte y la vida. Los curanderos nórdicos eran maestros de la herbolaria extrema. Sus laboratorios eran cuevas sagradas donde mezclaban ingredientes que iban desde lo sublime hasta lo grotesco. Para el dolor insoportable, una mezcla letal de adormidera silvestre, cerveza fermentada durante meses, setas alucinógenas del tipo Amanita muscaria y corteza de sauce, que contenía ácido salicílico, el precursor de la aspirina. Esta poción sumergía al paciente en un trance profundo donde muchas veces veían a sus ancestros. El problema, muchos nunca regresaban del viaje. Para las infecciones mortales, la receta más efectiva combinaba miel pura de abejas nórdicas, con propiedades antibacterianas naturales, moho de pan de centeno, un precursor primitivo de la penicilina, orina fermentada de cabra montesa, rica en urea antiséptica, y, lo más perturbador, excrementos frescos de oso pardo. ¿Por qué funcionaba? Los osos pardos consumen plantas medicinales específicas que concentran compuestos curativos en sus desechos. La poción más temida, el seir de resurrección. El seir de sanación era un brebaje legendario que se decía podía revivir a los moribundos. Su ingrediente principal era sangre humana fresca, preferiblemente de un guerrero en su momento de muerte gloriosa. Se mezclaba con médula de huesos de lobo, corazón de águila marina, raíces de mandrágora europea, y el componente más macabro, un fragmento del corazón del propio paciente, extraído quirúrgicamente. ¿Cuántos murieron por la cura en lugar de la enfermedad? ¿Y cuántos realmente resucitaron? La trepanación, ventanas al alma vikinga. Los arqueólogos han encontrado más de 200 cráneos vikingos con agujeros perfectamente perforados, evidencia de trepanaciones exitosas. Esta cirugía cerebral del siglo IX rivalizaba con técnicas que no se dominarían en Europa hasta el Renacimiento. Los motivos para abrir el cráneo. Aliviar la presión craneal tras lesiones de combate con martillos de guerra. Liberar espíritus malignos, que causaban epilepsia, migrañas crónicas o lo que hoy conocemos como trastorno bipolar. Como castigo ritual para traidores y cobardes que debían abrir su mente al honor. Para extraer fragmentos de hueso incrustados después de golpes con hachas. El caso más impresionante, la guerrera de Birka. En 2017, el análisis de ADN confirmó que uno de los esqueletos de guerrero más famosos de Birka, Suecia, pertenecía a una mujer. Pero lo más increíble era su cráneo, tenía 3 agujeros de trepanación perfectamente cicatrizados. Esta guerrera vikinga había sobrevivido a 3 cirugías cerebrales diferentes, probablemente realizadas durante un periodo de varios años. Las marcas óseas sugieren que vivió al menos una década después de la última operación. Sin anestesia moderna, esta mujer soportó que le perforaran el cráneo 3 veces, consciente, probablemente mordiendo un trozo de madera mientras los curanderos trabajaban. La técnica de perforación. Los Laiknar usaban brocas especiales que giraban lentamente para evitar dañar el cerebro. El proceso completo tomaba entre 2 y 4 horas, durante las cuales el paciente debía permanecer inmóvil. Para mantenerlos conscientes pero sin dolor, les daban pequeñas dosis de una poción especial cada 30 minutos, una mezcla de hongos psicoactivos y opio que los mantenía en un estado de trance controlado. ¿Valentía sobrehumana, desesperación extrema, o confianza absoluta en sus médicos? El lado oscuro, medicina y sacrificio. Cuando la medicina terrenal fallaba,
los vikingos recurrían a métodos que combinaban medicina espiritual con sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. Los blot médicos rituales incluían transferencia de enfermedades, sacrificaban esclavos enfermos para transferir enfermedades a los dioses del inframundo. El esclavo bebía la sangre del enfermo mezclada con veneno, llevándose supuestamente la dolencia al otro mundo. Sacrificios infantiles por plagas. Durante epidemias, ofrendaban niños recién nacidos a Odín, creyendo que su inocencia podía intercambiarse por la salud de la tribu. Los bebés eran colocados en pequeñas embarcaciones que se enviaban río abajo hacia el mar. El águila de sangre médico, para guerreros heridos mortalmente que habían luchado con honor supremo, se realizaba una versión médica del ritual del águila de sangre. Se extraían los pulmones del guerrero moribundo como ofrenda final a los dioses, pero solo después de que él mismo lo solicitara para asegurar su entrada al Valhalla. Este no era un acto de barbarie, sino medicina espiritual llevada a extremos que hoy nos horrorizan, pero que para ellos representaba la máxima compasión, garantizar que un guerrero no muriera deshonrado por enfermedad. ¿Dónde termina la medicina y comienza el ritual sangriento? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a una cultura que veía la muerte como parte integral de la vida? Pero aquí está el giro más impactante de todos, el que cambiará para siempre tu percepción sobre la medicina medieval. Los vikingos tenían una tasa de supervivencia en cirugías del 60 a 70%, mientras que los hospitales más avanzados de Constantinopla apenas alcanzaban el 40%. ¿Cómo es esto posible? Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Archaeological Science analizó más de 500 esqueletos vikingos con evidencia de intervenciones quirúrgicas. Los resultados fueron asombrosos. 68% de las trepanaciones mostraban signos de supervivencia a largo plazo. 71% de las amputaciones habían cicatrizado correctamente. 84% de las suturas en heridas de combate habían sanado sin infección. Mientras los médicos bizantinos debatían las teorías de Galeno y los árabes traducían textos griegos, los curanderos vikingos salvaban vidas con métodos que combinaban conocimiento empírico brutal con una determinación férrea de vencer a la muerte. La filosofía médica que lo cambió todo. Para los vikingos, morir en batalla era gloriosa, pero morir en una cama de enfermedad era deshonroso. Esta mentalidad los llevó a desarrollar la medicina de emergencia más avanzada de su tiempo. No tenían el lujo de la contemplación académica. Cada técnica debía funcionar o el paciente moría. Esta presión evolutiva creó una medicina pragmática que priorizaba resultados sobre teorías. Un guerrero vikingo herido en los fiordos de Noruega tenía más probabilidades de sobrevivir que un emperador bizantino en los palacios de Constantinopla. Conclusión. Al observar estas prácticas médicas vikingas, nos enfrentamos a una reflexión profunda sobre nuestra propia percepción del progreso médico y la civilización humana. Los vikingos nos enseñan que la medicina no siempre avanza de forma lineal. A veces, las circunstancias extremas generan soluciones extraordinarias que desafían nuestras nociones preconcebidas sobre civilización y barbarie. Su legado médico nos recuerda tres verdades incómodas. Primero, que la sanación siempre ha requerido una mezcla de conocimiento científico, coraje moral y, sí, a veces decisiones imposibles entre la vida y la muerte. Segundo, que nuestras definiciones de primitivo y avanzado a menudo reflejan más nuestros prejuicios culturales que la realidad histórica. Y tercero, que el progreso médico no es solo cuestión de tecnología, sino de filosofía. Los vikingos curaban porque creían fervientemente que cada vida valía la pena luchar por ella, sin importar el costo o el sufrimiento involucrado. Quizás lo más perturbador no sean sus métodos extremos, sino reconocer que en situaciones similares, enfrentados a la muerte de seres queridos sin recursos modernos, nosotros podríamos haber actuado exactamente igual. La medicina vikinga nos demuestra que la compasión y la determinación pueden superar cualquier limitación tecnológica, pero también que el precio del conocimiento médico siempre ha sido pagado con sangre, sudor y lágrimas. Si este viaje al mundo brutal y fascinante de la medicina vikinga te ha impactado tanto como a mí, demuéstramelo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones, porque tengo preparados más secretos oscuros de civilizaciones antiguas que cambiarán completamente tu perspectiva histórica. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál de estas prácticas médicas vikingas te resultó más perturbadora?
La trepanación sin anestesia, los sacrificios humanos con fines médicos, o descubrir que sus métodos primitivos eran más efectivos que la medicina civilizada de su época. Dale like si crees que los vikingos merecen más respeto como innovadores médicos que cambiaron el curso de la historia de la medicina, y comparte este video con alguien que necesite replantearse completamente lo que creía saber sobre la medicina medieval. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios más oscuros de nuestro pasado médico. Hasta entonces, mantén viva tu curiosidad, y agradece cada día vivir en el siglo XXI.